Señor Dios nuestro, gracias, porque tu palabra es un faro que alumbra la oscuridad y nos permite andar seguros por esta vida llena de incertidumbres. Que así alumbre hoy tu palabra en nuestro corazón. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús, la luz del mundo. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Hermanos y hermanas, en estos tiempos recientes hemos contemplado, hemos visto muchos movimientos que han tratado de liberar diferentes naciones, diferentes pueblos, en diferentes regiones del mundo, y podríamos hacer un recuento de cada uno de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, desde nuestra historia, allí está el movimiento de independencia que se dio allá en el siglo XIX, ¿no? Está el movimiento de la revolución que intentó hacer de nuestra nación un lugar más democrático y mejor para todos. Nuestros vecinos del norte experimentaron también esa misma situación, pero además por los años 1960, la década de los 60, también tuvieron todo este movimiento social que luchó por los derechos civiles de todas las personas, pero en especial de quienes provenían de raza negra. Hemos visto recientemente, ¿verdad?, en particular por la muerte de uno de los líderes más significativos de esa nación, Nelson Mandela, allí en Sudáfrica, todo el movimiento que lideró este hombre allí en su propia nación. Si hablamos de Mahatma Gandhi, allá en la India, ¿verdad? Y bueno, podríamos hablar ya más cercano a nosotros de todos estos movimientos que se dan en Centroamérica, en Sudamérica, todos los frentes nacionales que muchos de ellos se han puesto el nombre de liberación. Todavía más cercano a nosotros, Chiapas, ¿verdad? El Frente Zapatista de Liberación Nacional. Hace poco se estaban mencionando en las noticias que estaban cumpliendo, ¿cuántos años ustedes recuerdan? 20 años. 20 años de que surgió este movimiento allá en Chiapas y se hizo público. Así que por todos lados, y podríamos hablar también de Europa o de Asia, ¿verdad? Y todos estos lugares donde la gente se siente oprimida o verdaderamente está oprimida por razones de raza, por razones económicas, por razones de forma de gobierno, por dictadores, en fin, todas estas cosas. Podríamos hacer una buena narración sobre cómo la gente ha luchado para poder sentirse libre, para poder sentir que puede no solo expresar su opinión o manifestarse, ¿verdad?, de una cierta forma, sino también, gráficamente hablando, respirar la libertad. El pueblo de Israel, hermanos, en el tiempo de Isaías y en el tiempo de Jesús, también tenía esos anhelos. También, porque la libertad, hermanos, es un anhelo de la naturaleza humana. Aunque podamos estar viviendo en condiciones, digamos, cómodas, pero sin libertad, esa comodidad no nos ajusta, no nos sirve, no nos hace sentir
verdaderamente seres humanos. La libertad, hermanos, es un derecho inalienable. Es algo con lo que nacemos, declara, ¿verdad?, las Naciones Unidas allá por la década de los 40. ¿No es cierto? ¿A quién le gusta sentirse oprimido? ¿A quién le gusta sentirse que no puede expresar su opinión porque será encarcelado? ¿A quién le gusta sentir que no puede salir a las calles después de determinada hora porque si no es arrestado o simplemente eliminado, justiciado allí mismo en las calles? ¿A quién le gusta sentir que no puede uno andar libremente por las calles de su propio barrio o de su propia ciudad? No, yo creo que a nadie, ¿verdad? Yo creo que todos nosotros deseamos la libertad. Lo mismo sucede, hermanos, hermanas, en esa situación ya más personal, más interna de nuestra vida. ¿Cuántos se sienten, les gusta sentirse oprimidos por, digamos, algún vicio? Tal vez se sienten a gusto, tal vez piensan que, como ellos mismos lo expresan, pues no es tan frecuente, no es tan malo, en fin, ¿verdad? Pero allí está la opresión en el corazón, ¿no? Ahí está la opresión en la mente, allí está la opresión física incluso. ¿A quién le gusta sentirse oprimido por la situación familiar? Los papás o las mamás que son muy impositivas, ¿verdad? O impositivos, dictadores allí en su propio hogar, ¿no? ¿Y los hijos qué sienten? Que no nos dejan hacer nada, ¿no? Que estamos verdaderamente allí oprimidos por nuestros padres y no nos dan la libertad que nosotros anhelamos. El anhelo de la libertad, hermanos, es algo propio del ser humano. Y una de las cosas que más buscamos es precisamente esa autonomía, esa forma de gobernarnos a nosotros mismos. Esos son los anhelos fueron los anhelos de los insurgentes en los 1800, fueron los anhelos de los revolucionarios en los 1900, ¿verdad? Han sido los anhelos de nosotros y de mucha gente más. Así que, ¿qué es lo que estamos buscando, hermanos y hermanas? A veces buscamos un líder, alguien que nos diga para dónde está la libertad, ¿no? Entre los zapatistas, pues fue Marcos. El de los indios allá en la India, ¿verdad? Fue Gandhi. Y así estamos buscando a alguien que nos señale cuál es el camino hacia la libertad. En el caso del pueblo de Israel, esperaban al Mesías. Esperaban a ese personaje que vendría, los llevaría no solamente a su libertad, sino al dominio sobre todas las otras naciones. No solamente alumbraría su luz allí a Israel y uniría a las naciones, sino también a todo el mundo, y todo el mundo pondría sus ojos en Israel, porque de allí estaría saliendo el liberador.
Así que, ¿pero qué tipo de liberador? ¿Qué tipo de personaje buscaba el pueblo de Israel? Ya lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? El pueblo de Israel deseaba un líder militar, al estilo de David, un guerrero poderoso, un guerrero tremendo, ¿verdad? Que no solo mataba miles, sino, dice la Escritura, 10,000, ¿verdad? En comparación con los demás, en otras palabras, era mucho mejor guerrero que otros. Y debido a eso, es que el pueblo de Israel esperaba un liberador de este tipo. Pero Isaías dice algo que nos deja un poquito desequilibrados. Acompáñenme a Isaías, a la lectura que hicimos, por favor. Isaías 42. Dice que el escogido del Señor, en el versículo 2, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. En otras palabras, no será alguien que venga así levantando tumultos y todo lo demás para que ellos lo sigan. Sigue diciendo el versículo 3: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. En otras palabras, no va a hacer estragos, no va a ser de ese tipo radical y violento que la gente de Israel esperaba. Y traerá, asentará su justicia por medio de la verdad. Y cuando leemos estos pasajes, entonces nos preguntamos, caray, entonces, ¿qué tipo de Mesías esperamos nosotros? ¿Qué tipo de liberador queremos nosotros? ¿Alguien que venga así con esa fuerza? O, como lo dice el profeta Isaías, y como el Señor mismo Jesucristo lo demostró, manso y humilde de corazón. ¿Qué hará este personaje? ¿Qué hará este liberador? ¿Qué hará este Mesías? Vean ustedes ahí en el versículo 6 lo que dice: porque el mismo Dios lo estará sosteniendo, pero lo guardará y lo pondrá por pacto al pueblo, por luz a las naciones. ¿Por luz a las naciones? ¿Para qué? Para que abra los ojos de los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Entonces, cuando vemos al tipo de Mesías, al tipo de liberador que describe Isaías, nos damos cuenta de que no es el liberador violento, el liberador guerrero que esperaban todos los del tiempo, de este tiempo, cuando Isaías hizo su profecía. Algo que nosotros debemos estar considerando en nuestra vida, hermanos, es qué tipo de liberador queremos, o más bien, tal vez, necesitamos. ¿Qué tipo de liberador nosotros requerimos para nuestra condición y nuestra vida? Tal vez en algunas ocasiones el Señor tenga que llegar así como llegó al templo y volteó las mesas de los cambistas y corrió a todos los animales y detuvo todo el paso por el atrio del templo y les dijo, ¿verdad?, de esa manera dura y segura, que la casa de Dios es una casa de oración. O tal vez necesitemos a ese liberador que llegue a nuestra vida cuando el pecado nos ha vencido, nos ha derrotado, nos ha humillado y
estamos allí tirados. Y lo único que necesitemos sea ese Señor que venga y nos diga: ni yo te condeno, pero no peques más. A veces, hermanos, hermanas, es cierto, nosotros no nos damos cuenta de la condición en la que nos podemos encontrar. ¿Por qué? Porque nosotros nos sentimos y nos ajustamos a la situación en la que estamos viviendo. Déjenme darles un ejemplo de la medicina, y tal vez aquí, si estoy equivocado, el hermano Efraín me pueda corregir, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones el cuerpo se ajusta a las enfermedades. Por ejemplo, a un tumor, el cuerpo se va ajustando. Sí, se experimenta dolor tal vez en alguna ocasión, pero el cuerpo se va ajustando y sin embargo la enfermedad sigue creciendo. Hasta que el cuerpo ya definitivamente no lo soporta. Hasta que el cuerpo ya definitivamente no lo aguanta. Así también a veces es nuestra situación personal. Nos vamos ajustando al pecado. Vamos diciendo, pues es poquito. ¿Cómo empieza un tumor, doctor? Así, ¿verdad? Pequeñito. No molesta al principio, pero sigue creciendo. Sigue creciendo hasta que el cuerpo ya definitivamente no lo soporta. Hermanos, hermanas, el tiempo de Isaías, en cierto sentido, el pueblo se había ajustado al pecado. En el tiempo mismo de Jesucristo, el pueblo se había ajustado al pecado y necesitaba que alguien los liberara. Necesitaban a un libertador. A ese Señor, a ese Mesías, que iba a hacer la cirugía completa, hermanos, hermanas, del pueblo de Israel, que iba a quitar ese pecado e iba a librar al pueblo de esa esclavitud, de esa opresión. Ese Mesías, es el que llegó a su tiempo e hizo lo que tenía que hacer. Y a veces fue duro, a veces su palabra fue difícil de escuchar, a veces la gente se molestó, es cierto. Pero al fin y al cabo, muchos de ellos pudieron comprender que si no se quitaba ese pecado de su vida, nunca entonces podrían ser verdaderamente libres. Así que en esta mañana yo te digo, te invito a que ya no te ajustes al pecado. Ya no hagas las modificaciones en tu vida como para ajustarte a las condiciones que has vivido hasta el momento. Y no solamente me refiero a las situaciones más notorias de pecado, ¿verdad? Sino también a esas que no se ven, pero que sí se expresan. Pablo dice allí en Gálatas que hay, es cierto, borracheras, orgías, adulterios, fornicación, todas estas cosas así, que nosotros escuchamos y decimos, ¡ay, qué tremendo eso!, ¿verdad?
Pero Pablo también menciona envidias, celos, iras, contiendas, disensiones, pleitos. No te ajustes a nadie. Permite que el Señor te libere también de todo ello. Y entonces verdaderamente puedas ser libre. Así que, hermanos, hermanas, tal vez la palabra que el Señor tiene para nosotros sea dura, sea difícil de escuchar, o tal vez sea tierna, sea sencilla y fácil de recibir. Lo importante es que la escuchemos. Lo importante es que la recibamos. Lo importante es que verdaderamente haga su efecto en nuestras vidas. Así que hoy la invitación es: ¿necesitas un liberador? Aquí está el Señor Jesucristo, que te invita precisamente a que dejes aquí todas esas cargas y puedas verdaderamente comenzar una vida libre. ¿Hay algo en tu vida que te esté oprimiendo, hermano, hermana? ¿Hay algo en tu vida a lo que te has ajustado allí? Espiritual, emocional, físicamente incluso. Pero cada día te oprime más. Entonces ven delante del Señor, déjale esa carga y dile: libérame, libérame. Y yo quiero invitar a quienes así lo deseen, hermanos, también a que dejen sus cargas aquí. Jueves pasado sepultamos a nuestra hermana Braulia, esposa de nuestro hermano José Luis, quien falleció inesperadamente. En la mañana nos dice nuestro hermano José Luis que se empezó a sentir mal la mañana del miércoles, y el jueves, y ese mismo miércoles por la tarde, ella ya había fallecido. Pero cuando estuvimos con el Señor, cuando estuvimos allí con el esposo, con nuestro hermano José Luis, nos dimos cuenta de la fortaleza que provee tener una fe, la fortaleza que da haber sido liberados, redimidos, y él es un buen ejemplo de eso. Conociendo un poquito de su historia, yo les diría, efectivamente, él entregó su vida al Señor y el Señor la transformó, lo liberó. Así que yo les invito, los que quieran venir, si están aquí con alguna carga, si están aquí con algún pesar, hermanos, hermanas, si están aquí con algo que esté oprimiendo su vida, también aquí está el Señor, el liberador, que nos puede liberar. Los que quieran venir, vengan al reclinatorio.
Señor, nuestra vida trae cargas que a veces son demasiado pesadas para nuestra fuerza. Las condiciones de la vida los sucesos, los acontecimientos, Señor, en muchas ocasiones doblegan nuestros hombros, debilitan nuestras rodillas y nos oprimen. A veces, Señor, también nuestro carácter, nuestra forma de ser, nos obliga, nos lleva a no ser, Señor, amables, a no ser personas consideradas. Necesitamos, oh Dios, ser librados descansar de esas cargas y poder alzar nuestras manos, poder alzar nuestro rostro, poder, Señor, ir hacia adelante verdaderamente en la vida siendo libres. En esta hora, Señor, te suplicamos que aquellos que han estado bajo esa opresión física, Señor, sobre esa opresión de aquellos pecados, Señor, que afectan el cuerpo, que lo condicionan, oh Dios, que tú les liberes, que tú verdaderamente, Señor, quites esa opresión, que, Señor, ellos puedan despojarse plena, completamente de esos vicios, Señor, y ponerlos a tus pies para que sean verdaderamente libres. Pero también, Señor, ponemos en tus manos aquellos rasgos de carácter que producen enemistades, pleitos, iras, contiendas, divisiones entre la familia, entre los padres, los hijos, entre los hermanos, entre suegras, Señor, yernos, entre suegros y nueras, Señor. Libéranos, Señor. No permitas, oh Dios, que nuestro corazón se desvíe para rendir culto a otros dioses que no son tú. Libéranos para que solamente te entreguemos a ti nuestra vida, porque en ti seremos verdaderamente libres. Señor, en esta hora suplicamos que ya no podamos seguirnos ajustando, Señor,
nuestra vida, nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra mente a las condiciones que nos presenta el mundo. Libéranos de todo ello, Señor. Y verdaderamente podamos andar en tu camino sin ir hacia la izquierda o a la derecha, sino simplemente poniendo nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, y quien puede llevarnos verdaderamente a la vida abundante. Libéranos, Señor, y haz de nuestra vida una vida nueva. Confiamos en tu Hijo Jesucristo para ello. Bendito sea, Señor. Te hemos entregado nuestras vidas. Y, Señor, tú has levantado nuestra carga. Ahora podemos vivir por ti y para ti. En Cristo Jesús, Señor. Bendito sea.